El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 18 de julio. Usted está viendo Next Canal 21. Una semana, donde el tema cubano ha sido el que acapara todas las portadas internacionales. ¿Qué va a pasar en la isla? Más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Pero sin lugar a dudas, la noticia de la semana y arranque de la negociación con la minera Cobre Panamá para un contrato ley. Esto con un equipo liderado por 4 ministros de Estado y acompañados por históricos del PRD, de entre ellos don Adolfo Humada, Omar Jaén Suárez, y una pléyade de personas que realmente fueron algunos negociadores del Tratado Torrijos-Carter y han ido negociando varias de las grandes consorcios que se establecieron en Panamá. Guillermo. Y lo más importante es esta combinación de experiencia y fuerza, sí, que es lo que necesita el país, que tiene una proyección de crecimiento del 12% para este año, pero vamos a esperar a octubre o noviembre para ver las estadísticas de desempleo y entonces con esa base poder afrontar una recuperación que el Ministerio de Comercio esta semana ha presentado a la nación y que tiene que ir acompañada por una estrategia de vacunación efectiva que por supuesto debe ser alimentada por la llegada de las prometidas millones de vacunas que estamos esperando. José Luis. Y una estrategia también de vacuna, Guillermo, acompañada de una estrategia de seguridad también en el país que podría afectar más que todo el turismo en estos momentos que ha estado también fuertemente golpeada en nuestro país. Bueno, nuestro primer invitado de la mañana, es sin lugar a dudas uno de los protagonistas, no solamente de lo que fue la noticia de la semana, sino de lo que va a ser el proceso de negociación de Cobre Panamá. Esta va a estar liderada por el ministro de Comercio e Industrias, a quien le doy la bienvenida, Ramón Martínez de la Guardia. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Espero que en esta mañana del domingo tengamos buena salud todos, que es lo más importante en este momento. Ministro, una negociación basada tal vez en la empresa más importante después del Canal de Panamá establecida en nuestro país. Una empresa que va a representar, tiene un peso importante en el PIB, tiene un peso importante en las exportaciones. Es decir, cómo uno negocia con una empresa, porque son los ejes más importantes. 1, el trabajo. 2, todo lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente. Y 3, los aportes a la economía del país. Sí. No, Fernando, sin duda, el negociar con una empresa de este calibre, que debo decir, ha creído en nuestro país en invertir 6.600 millones de dólares y en general, como dices tú, un casi 3.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país, solo esa mina, sí, ha conllevado que el Estado panameño tome acciones que quizás no se habían tomado anteriormente, desde incorporarse a foros intergubernamentales que reúnen a gobiernos que quieren hacer de la minería un vehículo para el desarrollo sostenible, desde capacitar a nuestro personal con expertos de potencias mineras como Chile, Perú y Canadá, desde hacer alianzas con organismos internacionales que reúnen firmas de abogados de las más prestigiosas de los Estados Unidos, así como alianzas con organismos del G7 que quieren ayudar a países como Panamá, que están incursionando en la minería, a obtener negociaciones justas. Todos estos esfuerzos nos han preparado para el momento en el que estamos, un momento en donde ya tenemos que pararnos
a negociar con esta empresa, el presidente Laurentino Cortizo Cohen ha designado a un grupo de notables a conformar un equipo de alto nivel de panameños que históricamente han librado luchas muy importantes para nuestro país, para nuestra historia, y que seguramente nos van a ayudar y nos van a servir como apoyo a todo este aporte que también estamos recibiendo de expertos internacionales. Pero no hay que mostrar las cartas antes del juego, pero pues se habla de que no, que ellos tienen que pagar, y he oído disparates como el 50% de los ingresos brutos, otros hablando del 14%. Es decir, ¿cuál es la realidad continental sobre cuánto deben ser los dividendos que dejen unas minas como esta? Fernando, la pregunta es supremamente complicada de responder y te explico por qué. No todos los yacimientos de minerales metálicos son iguales. Hay algunos en donde la ley, así se le denomina, sí, que es la pureza esa cantidad del material metálico que uno puede extraer dentro de la cantidad de otro material que haya, es muy bajo, y el trabajo o la operación para extraer ese mismo material es muy costosa. Entonces no es aplicable una regalía, digamos, universal, porque no todos los yacimientos son iguales, no todas las operaciones son iguales. Pero lo que te quiero decir es que estamos incorporando al equipo personas que tienen experiencia técnica, que conocen de las operaciones mineras y que saben hasta dónde un gobierno puede pedir en cuanto a regalías, impuestos y demás, lo más posible para también asegurar la operación continua de la empresa. A ese punto de equilibrio, ese sweet spot que le conocen, ahí es donde tenemos que llevar esta negociación. Ministro, una de las cosas que a mí me da la impresión que fallan los gobiernos de manera recurrente es en no buscar aliados. Hay modelos de minería exitosos como el de Chile, que no solamente generan riqueza, sino también bienestar y mucho empleo. Y están los modelos fracasados de Cuba y de Venezuela, sobre todo, que son minerías ilegales donde se vandaliza prácticamente la ecología de estos países. En cambio, aquí en Panamá me da la impresión, y yo he tenido la oportunidad de conversar con los ejecutivos, por ejemplo, en el caso de Minera Panamá, de gente profesional, de gente que sabe lo que está haciendo. Y yo me pregunto si, ¿qué pasa cuando se le explica a la población la diferencia de tener una vida de pobreza extrema a tener la posibilidad de tener una vida con calidad por supuesto, con calidad de vida, y valga la redundancia, pero cuidando el medio ambiente a través de un modelo donde la empresa y las personas que viven ahí, pues cuiden el medio ambiente, que es lo que se está buscando. Ahora, en este tipo de cosas, yo creo que a los gobiernos también les hace falta ese músculo de sumar a la población y no dejar, que es lo que siento que está pasando ahora, que muchas personas improvisadas, pero con altavoces muy grandes, cooptan a la población y la ponen en contra de los proyectos que, en este caso, es algo que nos va a distinguir de la mayor parte de los países de Centroamérica y del Caribe, como lo hace ya el Canal de Panamá, como lo hacen ya otra serie de operaciones que tenemos en nuestro país, como la línea aérea, por ejemplo. Sí, mira, Guillermo, esto es increíble. O sea, el nivel, o sea, la importancia de esta negociación es de tal magnitud que uno no puede hacerlo solo. Uno tiene que aliarse, tal cual como tú así lo indicas. Desde el punto de vista de personas notables en Panamá, desde el punto de vista de consultores extranjeros, para esta negociación particular y para la minería en un futuro, también aliarse con todos los actores que participen de un debate al cual hemos invitado a través de la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo para lograr una política minera. Y ese diálogo es el que hemos invitado
tanto a gremios empresariales como a autoridades locales, que son muy importantes en temas de minería de desarrollo, porque una operación minera tiene que desarrollar la comunidad en donde se desarrolla. Entonces, Claro. Tienen que estar sentados también en ese diálogo, tienen que estar sentados los grupos ambientalistas, a pesar de que les guste o no la minería. Mire, yo debo compartir hoy un pensamiento que me dio un amigo, en virtud de varias preguntas que me habían hecho sobre si ya el Estado decidió que la minería es lo que hay que hacer en este país, sin escuchar a nadie. Yo, no, la minería ya está. Y el punto de reflexión es, quizás la naturaleza es la que decidió si Panamá debe o no ser un país minero, por la gran riqueza del subsuelo. Lo que tenemos que hacer es tomar los mejores ejemplos. Claro. Los mejores ejemplos de se desarrolla la minería, esos son los que nosotros queremos para nuestro país. Pero negarle esa oportunidad a nuestro país yo creo que es un pensamiento pequeño. Pero realmente, tomando lo que usted está diciendo, ministro, hay algo que es irónico. Nosotros tenemos a la población más pobre del país sentada sobre la reserva de cobre más grande del mundo. Es decir, explotar Cerro Colorado puede ser, bueno, un catalizador que impulsaría el crecimiento del PIB tal vez 5 o 6 puntos pues, en muy poco tiempo. Es decir, esto puede ser la base para una negociación para el desarrollo de este yacimiento tan grande, pues con todos los hándicaps que tiene, inclusive pues gente que le han lavado la cabeza diciendo que esto va a convertir en un páramo la región más pobre del país. Sí. Mira, sobre el tema de Cerro Colorado, hoy en día es ilegal su explotación y somos respetuosos de las leyes y respetuosos de las costumbres de las comunidades indígenas que realmente tienen realmente sus razones y demás. Nosotros vamos a ir paso a paso. Vale. Vamos a negociar un mejor contrato con mejores beneficios para nuestro país en el tema de Minera Panamá, que es la mina que actualmente se está operando. Vamos a tratar de resolver algunos temas de minería que se hicieron mal en el pasado y vamos a llevar adelante este diálogo para una política minera y quizás en un futuro podamos contar también con las comunidades originarias que nos ayuden a entender su punto de vista. Pero en este momento nosotros no podemos ni siquiera hablar de Cerro Colorado. Luis Ríos está con nosotros. Ministro, le saluda José Luis Ríos. Y ya hay muchos, que esta noticia se acaba de dar, y ya hay muchas personas que dicen, de los que se hacen llamar ambientalistas, ya diciendo que estas negociaciones van a hacer cambios en la regulación de las normas y leyes que ya existen. Ustedes como entes reguladores de la minería en nuestro país, ¿es un punto que se va a discutir en esta negociación, las regulaciones? Son dos temas aparte, pero tienen que ver uno con el otro. Lo que nosotros negociemos en este contrato de Minera Panamá va a servir de base, seguramente, para el desarrollo y confección de un nuevo código de recursos minerales. Claro. Eso sin duda. ¿Por qué? Porque es una operación ya existente. Es una operación que el gobierno panameño ha implementado un equipo de negociación suficientemente robusto para lograr tocar todas las aristas. Y lo que sí te puedo decir es que un código de recursos minerales tiene que tener este nivel que nosotros logremos de este contrato y de ahí para arriba. Claro. Nosotros no podemos pretender que en un futuro se mantengan las mismas condiciones que hoy en día pretendemos cambiar. Así es que, a pesar de que son dos temas separados, tienen una relación intrínseca. Pero ¿cómo hacer que realmente esos dividendos lleguen a las comunidades, lleguen al pueblo? Cuando uno ve, yo hace muy poco estuve por esos lares, y me parece increíble que el municipio de Donoso haya recibido 25 millones de dólares en regalías, y uno no ve eso por ningún lado. Por ningún lado. El municipio Omar Torrijos, 3 millones, y uno no ve eso por ningún lado. Ve el paso de la mina con una carretera que ya va, pues, una carretera transísmica que va desde la carretera interamericana en Penonomé hasta el Mar Caribe. ¿Y qué posibilidades hay de que, bueno, ese desarrollo
parte de los dividendos se use, por ejemplo, en la construcción de la ansiada vía interoceánica, que vaya desde Colón hasta Bocas del Toro. Una ansiedad y una petición de las comunidades que viven aisladas pues la mayor parte del año en esas áreas. Es decir, ¿cómo va a ser para que estos dividendos queden en la comunidad y no entren a esa caja menuda, a ese leviatán que es la planilla gubernamental y que termine desaparecida como los 30.000 millones de dólares que hemos utilizado de los dividendos del canal? Y de municipios que no están preparados para llevar adelante proyectos de gran magnitud. Exactamente. Bueno, mira, muy interesante y te lo voy a dividir en dos temas. Número uno, las comunidades deben estar muy, no quiero decir la palabra, pero muy activas con sus municipios, de ver los recursos que tienen, cómo se llevan a cabo en el desarrollo de sus comunidades. Las cifras que tú mencionaste anteriormente creo que son un ejemplo para ello. Así que ese trabajo, digamos, también le pertenece a la misma comunidad. Pero lo que sí nosotros podemos hacer a través de las negociaciones que vamos a estar librando es que la empresa se comprometa a dejar algunas obras de impacto que quizás las tengan que hacer ellos mismos como empresa para asegurar que en efecto se den. Y mira, una carretera puede ser perfectamente algo que realmente tenga un impacto en el desarrollo futuro de toda esa región. La conquista del Atlántico, de la que hablaba el general Omar Torrijos Herrera, hacia allá yo creo que debemos apuntar. Claro. Pero tenemos un equipo que ha logrado unas conquistas importantes. Yo no veo por qué no podamos quitar eso de la ecuación, de las negociaciones, sin adelantar nada. Pero son realidades, son desarrollos, son obras que realmente impactarían de manera en las generaciones futuras, definitivamente. Bueno, otro de los temas, sin lugar a dudas, es esta planta de generación de electricidad que tienen de 300 megas. Es decir, es para que tengamos una idea, esa planta podría darle luz a toda Azuero. Obviamente se usa la mayor parte de su generación en la mina, pero es una planta que se está basada en carbón. Creo que eso va a ser uno de los temas también a tocar. Bueno, ya en los aspectos técnico-ambientales, sí, entra también que se va a hacer con una planta que definitivamente no es energía limpia. Y eso va a estar en la mesa de negociación también. Entendemos que las inversiones se han realizado, que se ha gastado muchísimo dinero en eso, pero tiene que haber un plan de transición a energía limpia. Eso es lo que hemos hecho como gobierno nacional y eso es lo que se le debe pedir a esta compañía. Seguro que sí. Ministro, ¿cuál es el futuro de Vera Gold y el futuro de Cerro Quema? Bien, son obviamente dos concesiones distintas. Son dos concesiones distintas. Una está en su etapa de exploración, que es Cerro Quema, desde el punto de vista de una concesión administrativa. Sí. Vera Gold es un contrato ley también, y es un contrato ley que de momento está vigente. Lo que sí es que los pasos que hemos tomado como gobierno, como ministerio, para capacitar a nuestro personal, para darle la tecnología necesaria, para lograr supervisar mejor esas minas, es que les vamos a estar exigiendo en el tiempo que establece la ley la operación, el desarrollo. Y si no se está dando, aquí estamos para defender los mejores intereses nacionales. Es así de sencillo. Respetuoso de las leyes, respetuoso de la inversión extranjera directa, pero respetuoso de nuestras leyes y de los intereses nacionales. Eso es lo que te puedo decir sobre esas dos concesiones. ¿Y lo de Remance, ministro? Lo mismo aplica. Otra cosa importante. ¿Cuál es el estatus que tiene Remance hoy día? Nosotros debemos
como funcionarios respetar el procedimiento. Todo lo que es los derechos que tienen las empresas, nosotros tenemos que llevarlas por la conducción del debido proceso. Entonces, con Remance será lo mismo. Hubo algunas anomalías en cuanto al tratamiento, en cuanto a los procedimientos. Algunos se habrán saltado. Sí. No voy a entrar en los detalles. Lo que sí es que esta administración tiene que ordenar la casa y es lo que estamos procurando hacer. Con todas esas concesiones, con todas las solicitudes que hay hoy en día, estamos haciendo una depuración del registro minero. Claro. Hay mucha desinformación. Nosotros estamos enfocados en ordenar la casa. Bueno, ministro, como siempre, un placer tenerle aquí como invitado y sobre todo, bueno, que se busque los mejores intereses para el país y sobre todo para las comunidades que van a ser las que van a estar pues, más cerca de esta explotación minera y que tengan un futuro mejor gracias a un recurso que es de los panameños. Ministro Ramón Martínez de la Guardia, gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pasen buen día. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de Cuba. ¿Cuál es su situación actual? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 18 de julio. Y sin lugar a dudas, el tema internacional del momento. ¿Qué está pasando en Cuba? Pues, Guillermo, tú como eres nuestro analista internacional, pues esto es el principio del fin o el fin del principio. Pero, Fernando, el problema acá es que son 62 años donde este tipo de manifestaciones son algo desconocido para el gobierno cubano. O sea, imagínate que tú agarras a unos niños de primer año y les dices salgan a manifestarse. Entonces, ahí es donde tú te quedas pensando cómo va a ser el gobierno cubano para reprimir a un grupo de personas mayoritario que sencillamente no saben protestar. Entonces, ellos saben bien que muchos videos se están filtrando en todo el mundo, entonces no pueden más que sencillamente aguantar a la mala, que es como lo están haciendo ahora, secuestros, asesinatos, golpizas, y a menos que haya una acción rápida por parte del propio pueblo cubano, no me imagino que esto vaya a llegar a más. Lo que puede suceder es una purga interna dentro del propio Partido Comunista, que puede cobrarse a Díaz-Canel y a algunos otros, y podrían entonces arribar al núcleo duro del Partido Comunista y del secretariado, a los más radicales y los que han demostrado más fidelidad a la familia Castro, porque recordemos que no estamos hablando de un gobierno cubano, estamos hablando de un entramado empresarial en el cual pues, hay varios negocios, todos ilícitos, que están detrás de esta situación. Entonces el pueblo cubano ha despertado, la tecnología ha ayudado, y para los que piensan que no está pasando nada en Cuba, sepan que en este momento no hay acceso a internet, y las formas en las que los cubanos están logrando enviar mensajes es a través de internet satelital y algunas opciones que se le da a la gente. Pero, bueno, Fernando, la verdad es que yo creo que vale la pena porque pueden pasar muchas cosas. Nuestro invitado está en Cuba, Brian Infante Machín, él es embajador del Partido del Pueblo, activista por la libertad de Cuba. Brian, bienvenido a Panamá. Bueno, ¿cómo hacen los cubanos? Ustedes han sido siempre con eso del resuelve unos genios para vivir 62 años de carestía. ¿Cómo están haciendo ustedes para comunicarse? ¿Cómo están haciendo ustedes en medio de una pandemia que tiene al mundo desabastecido? Y sobre todo, pues, ¿cómo viven el día a día sin medicinas, sin comidas? El gobierno dice que es parte del embargo o del bloqueo. Pues, ¿cuál es la realidad en la isla? Pues bueno, muchísimas gracias primero que todo por haberme invitado. Y nada, decirle que yo estoy, hace 3 años estoy en Sevilla, en España, pero bueno, toda mi familia está en Cuba. Y yo, por supuesto, que conozco todas las carencias y la cantidad de vicisitudes que tiene el cubano en su día a día. Y pues con mi mamá, mi hermana mayor, mi abuela ya, pues lo estoy sufriendo. La manera de comunicarnos es de locos. Ahora es con un VPN porque han tumbado el internet a raíz de todas estas salidas masivas del pueblo cubano.
y pues todo es muy complicado, no hay comida, no hay nada. O sea, yo le mandé, la semana pasada le mandé dinero a mi mamá porque no tenía dinero y me dijo, ya no me mandes más dinero que estoy obstinado, ya todo me da igual. O sea, que hay un nivel de desesperación y ese nivel de desesperación que tenía mi madre pues se vio reflejado días después en todo el pueblo, porque así llevamos muchísimo tiempo. Lo que ahora la situación es extrema porque la gente se está muriendo y con la crisis sanitaria los hospitales no funcionan, no hay medicamentos, no hay medicina, o sea, no hay medicamentos, no hay instrumentos, todo está sucio y pues bueno, entonces ya es algo extremo, totalmente. Pero algo extremo que a mí me llama poderosamente la atención porque yo he estado en Cuba, entrevisté cubanos incluso cuando salieron durante el periodo especial y cómo uno hace para vivir. Yo veía como hay gente que cambiaba pues una taza de inodoro por una entrada en un lugar y a su vez le pagaba con tabaco, y decir, una especie de gran trueque con un sistema económico que, bueno, tú ahora vives en España, pero te darás cuenta de que lo que estaba en Cuba es impensable, insostenible e increíble para el resto de las personas. Totalmente, totalmente. No hace falta salir, ya cuando lo estás sufriendo ya te das cuenta de que no funciona. Lo único que cuando ya conoces un sistema económico diferente, pues bueno, te das cuenta de que aquello es absurdo, es ridículo. Pues lo que tiene que pasar es cubano, nosotros vivimos trapicheo totalmente. Y se vive también de delinquir, se vive de robo. Quien trabaja en una fábrica de aceite, por ejemplo, se roba el aceite, lo vende en el barrio para comprar leche que se roba, el que trabaja en la fábrica de leche porque la tienda es muy cara. Entonces, tristemente hemos tenido que llegar al punto de robar para sobrevivir, incluso llegando, o sea, tú no lo percibes como que estás robando, como que estás cometiendo un delito. Tú estás resolviendo, tú tienes que comer. Imagínate qué vas a hacer. Sí, porque Brian, conversaba yo con algunos cubanos que se encuentran en nuestro país y señalaban que se está reclutando también a menores de edad para prepararlos por una posible manifestación más amplia, porque, como decía Guillermo al inicio de esta conversación, no saben protestar los cubanos y desde afuera se les está explicando de qué manera manifestarse. Sin embargo, hay muchos que están preocupados por este reclutamiento de menores de edad para ponerlo como primera línea de batalla y enfrentarse a una posible manifestación más violenta. Claro, ellos están reclutando, pero no solo menores de edad, sino los jóvenes que están también en edad de servicio. O sea, que lo que tiene que ver entre 14 y 19 años están reclutando a más no poder. Y entonces los están chantajeando con la ley marcial. La ley marcial, creo, ahora mismo no lo tengo claro, pero creo que las sanciones pueden llegar hasta 25 años de prisión. Oh. Que Cuba tiene pena de muerte, y la tienen, no lo están utilizando, pero está ahí. Y creo que esta es una de las leyes, porque es traición a la patria, es una historia loquísima de ellos ahí, que te pueden hasta fusilar incluso. Entonces, imagínate tú que van a hacer esos muchachos, son niños. Hemos visto, hay videos que los sacan a la fuerza de la casa y las madres llorando, la tía, el padre, gritando. Pero bueno, si vienen 7 militares con armas a tu casa y rompen en tu casa y te llevan, pues esto es un secuestro, ¿eh? Se los llevan arrastrado y todo, es que es muy duro lo que se está viviendo. Pero, es decir, vale la pena hacer el recuento histórico. Es decir, Cuba ha sido tal vez el estado más parásito que ha habido en la historia de la humanidad. Es decir, le costó a la Unión Soviética 100.000 millones de dólares. De ahí pasaron a ser una especie de hermano tonto de Venezuela y pues otra pila de millones de dólares. Y en el medio, cubanos metidos en guerras internacionales, porque tú dices que estos militares sacaban a gente de su casa. Antes los sacaban para mandarlos a Angola. Antes los sacaban para ir, ahí hubo una división, una brigada cubana peleando en la guerra de los 6 días en Israel. Pelearon en Somalia, pelearon en Etiopía. El reguero de sangre que dejó Cuba en América Latina es impresionante. Y uno se pregunta, ¿eso a costa de tener un pueblo sometido, un pueblo empobrecido y un pueblo que tenía que lanzar la moneda a ver qué decidía, si se ahogaba o lo recogía una balsa tratando de cruzar el estrecho de la Florida? Así mismo, Cuba no es solo un país parásito. De Moscú salió más dinero para Cuba que para el resto de cualquier lugar soviético. Es el gran parásito, no es uno, es el gran parásito. Y a Venezuela la ha chupado totalmente. Yo me atrevo a decir que no es hermano tonto de Venezuela, que es la colonia, o sea, que Venezuela es una colonia cubana. Venezuela son unos pobres infelices que se lo ha chupado la dictadura cubana y ahora mira cómo están. Una gente que no tenía nada que ver con eso. Pero bueno, eso es lo que da esto, lo que da el comunismo. Y Cuba, hablando de intervenciones y de cosas que ha hecho en guerras que se ha metido, Cuba ha acabado con Latinoamérica, con África, se ha metido en Europa.
Cuba tiene unos contactos con el terrorismo, por ejemplo, acá en España de ETA, que es brutal. Hay terroristas de ETA que hoy mismo están viviendo dentro de Cuba, que se prepararon en Cuba. Y ahora el independentismo catalán ahora mismo tiene unos lazos increíbles que se ha descubierto y todo, o sea, no es cosa que yo te diga. De hecho, yo hice un video para mi canal de YouTube en que hablo de las intervenciones y justo tengo una libreta aquí con toda la cantidad de intervenciones que hay. Y creo que son como 30 intervenciones. Es una locura. Es una locura. Hasta la guerra del Golfo, después del desembarco de Normandía, el contingente salido del continente americano hacia Europa o hacia África fue los 300 y pico mil cubanos que en algún momento sirvieron en Angola. Bueno, pero Fernando, no te vayas muy lejos. Aquí en Panamá, luego de la invasión, en la casa del embajador cubano se llenó de más de 30, casi 50 personas que supuestamente eran asesores del gobierno de Panamá y no eran más que colaboradores de los torturadores que habían en nuestro país. O sea, aquí el G2 panameño fue un alumno del G2 cubano. O sea, el problema que yo veo ahora mismo en Cuba, y Brian, tú me dirás si eso no se percibe ya, incluso desde España, donde ya estaban abriendo una casa matriz con Podemos, y ahora, bueno, ahora la cosa esta de Más Madrid, que son como más asiados. El problema aquí es que esta gente siempre estuvo esa aureola de invencibles, de ser los alumnos sobresalientes de la Stasi, y ahora se les salió esto de las manos. ¿Y cómo lo van a ver estos países que han sido colonizados, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, que han sido colonizados por Cuba, y que ahora esos servicios de inteligencia, estos científicos de la tortura, ahora no los van a ver igual? Pues yo me imagino generales venezolanos preguntándose si era verdad lo que estos tipos sabían lo que le estaban hablando, porque no pueden con lo que tienen ahora mismo. Porque hay algo que a mí me interesa saber, ¿cómo empezó esto? Y ahí Guillermo mencionó a la Stasi, con ese gran hermano que son los CDRs vigilándose unos a otros. Es decir, ¿cómo lograron burlar tanta gente al CDR de su barrio para empezar esta protesta? Pues yo sinceramente no sé, porque esto fue algo de repente. Esto, mira, se han tratado de organizar 1000 iniciativas. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo incluso una huelga para el día 3 de septiembre, pero de quedarse en casa y no decir ni siquiera que estaban en huelga, para crear un poco de valor colectivo, ¿no? Para que veas que se quedaron vecinos, que gente que dejaron de ir a trabajar, porque también, que no hay que hablarse, que ya sabemos que estamos contra la dictadura, y pues bueno, luego un llamado a la calle iba a ser un poco más exitoso, supongamos, ¿no? Precisamente por eso del valor colectivo. También se está planificando, por ejemplo, la Ola de la Libertad, los que era uno de los organizadores o coordinadores, y que era una salida masiva, todo planificado, todo, y nada de eso fue. Simplemente yo venía de una manifestación que hicimos en Málaga, protestando contra la injerencia y la impunidad que tienen acá los comunistas, precisamente los comunistas cubanos, y de repente pues ocurrió eso. O sea, nadie lo organizó, eso fue espontáneo, fue un obstine total. Ya es que es una situación desesperante, hay que estar dentro de Cuba ahora mismo para saber lo que, o hablar con un familiar tuyo, hablo con mi madre y el corazón se te rompe, porque tú dices, bueno, está pasando hambre, hermano, hambre está pasando, y no tienes esperanzas de salir de esa situación, que es lo peor de todo. No es que es una situación extraordinaria, es que así llevamos muchos años, y yo creo que ya, simplemente es que somos más los que siempre hemos sido más los que estamos en contra que los que están a favor. Ahora, ¿qué pasa? Ellos crearon un sistema de vigilancia, de control, de chantaje, de implantar el terror, el miedo, el pánico dentro de las personas, que es lo que los tenía controlados. Cuando se rompen esas cadenas del miedo, no pueden detener a todo un pueblo, porque son millones de personas que están en tu contra. Simplemente eso, ese era el control de ellos. Son millones de... Bueno, la canción de Guillermo Tell, esa de finales de los 90, de principios de Carlos Varela, de principios de los 90. Y volvemos a caer. Es decir, ¿qué hay ahora? Pues, ¿qué está haciendo esta generación de ustedes? Que no hizo la generación que le tocó el periodo especial, que fueron 4 años pues, realmente de martirio para el pueblo cubano. ¿Qué hay ahora? Pues que acabó ese desencanto, y no solamente en Cuba. Es decir, un aliado incondicional de Cuba como fue México, hubo protestas en la embajada cubana en México. Hay protestas también en España, que también tiene esa idea, y tú lo puedes vivir mejor que nosotros, esa idea de que Cuba era el paraíso perdido, y todavía tienen una sensación de protección hacia Cuba. Es decir, todos esos países que han sido grandes pues,
promotores de la idea de que Cuba es un pobre país que se enfrenta al país más poderoso del mundo, pues se está cayendo. Por supuesto, la diferencia yo creo que únicamente radica en el Internet. ¿Qué pasa? Que el Internet no solo el Internet informa, es la realidad. Que tú sabes que está mal la cosa, pero siempre hay mucha incertidumbre, hay miedo a lo desconocido, porque aunque te lo cuenten, es diferente. Ya cuando tú lo ves, cuando la gente ve, cuando mis amigos vieron que yo vine aquí a los 2 meses, yo había subido no sé cuántas libras de peso y que yo me como un bistec así y trabajo y soy una persona muy normal, que gana un salario muy normal, entonces tú dices, esto tiene que estar mal. Eso es lo primero. Y lo otro es el que hemos podido desmentir a la dictadura, porque ellos siempre han tenido el control de todo. Incluso, por supuesto, y no puede ser de otra manera, el control de las noticias. La información siempre la han manejado ellos, tanto la que le dan, la que se da dentro, como la que sale, ¿no? Porque el periodismo independiente no existe, ahí lo privado, pues muy poco. Entonces, con el Internet, la gente se volvieron periodistas con sus propios teléfonos y comenzaron a denunciar y se empezó a derrumbar un poco todo ese castillo de naipes. Y todos estos países que han respaldado la dictadura cubana, pues ahora mismo están calladitos o están ahí diciendo que los Estados Unidos, pero es que ya nadie se lo cree, porque es que ya, o sea, ya no es que te lo cuente yo, es que ya el pueblo está en las calles, recibiendo palos, golpes, secuestros, desapariciones, muertes, está ahí luchando por sus derechos y por la libertad. Entonces ya, o sea, que ha sido, yo creo, sobre todas las cosas el Internet. Pero, Brian, ¿creen ustedes que con este tipo de manifestaciones lograrán o terminará esto con la dictadura en Cuba? ¿O dónde ustedes se están viendo para los próximos años ubicar a Cuba luego de estas manifestaciones, de estas revelaciones que ustedes le están haciendo desde el fin de semana? Es que es una pregunta complicada, porque si somos coherentes, si nos fijamos, no hay ninguna preparación. La gente sale a la calle, aparte es que sale hasta de manera muy noble. Han aguantado golpes, tiene que ser ya, se meten cuando son situaciones extremas, no se saben organizar, van a puntos donde los neutralizan con una facilidad tremenda. Entonces, pero imagínate cómo tú preparas a un pueblo en una lucha callejera si no tienen ni internet, si para que saque un video es un dilema, tienen que poner un VPN, son 20.000 cosas. Entonces, es difícil saber si va a llegar o no. Yo creo que sí va a llegar, porque cada día se van sumando más gente y va a ser una cuestión de volumen y ahí de un desgaste. El problema es que ya esto es un punto de no retorno. Ya la dictadura no va a poder recuperar lo que tenía antes y es por eso que yo creo que va a acabar. Pero sinceramente, si te fijas, estratégicamente no creo que siempre lo van a tener controlado, pero es que esto no puede extenderse un mes, no puede pasar esto durante un mes. Por eso nosotros estamos haciendo mucha fuerza, mucha presión al resto de países democráticos en que se pongan del lado del pueblo y nos ayuden. Que, por ejemplo, yo soy partidario de una intervención militar por parte de los Estados Unidos hacia Cuba, que son los que van a ir ahí a tirar bombas y a matar gente. Ellos simplemente van a ir a donde tienen que ir, van a controlar de la manera, porque es que al final lo que la dictadura nos está matando y a quien tienen que neutralizar es a ellos, porque el pueblo cubano no tiene armas, no tiene manera de defenderse, son palos contra pistolas. Entonces, no sé, yo creo que necesitamos una intervención sinceramente, o va a ser una lucha de mucha resistencia, mucho desgaste, muchas más muertes, va a ser duro, pero yo creo que esto se cae, es un punto de no retorno definitivamente. Bueno, tú vives en España y dicen que la generación de inicio de los años 70 le faltaba el parte del dedo índice de tanto afirmar contra una mesa que Franco este año se cae. Si a los españoles le falta medio dedo, a los cubanos le falta el dedo completo, después de 62 años diciendo este año sí el régimen se cae. La cosa es decir, gran parte del desastre que fue cuando terminó el comunismo real en Europa del Este fue que no había una generación preparada para manejar un gobierno. Sí, los comunistas si tienen algo es que lo absorben todo, desde el deporte, la cultura, la ciencia, la educación, es decir, no dejan margen para nada. ¿Cómo sería el siguiente paso en Cuba? Traer pues estos gestores que hay, estos hermanos que están al otro lado del estrecho de la Florida, que han sido gestores exitosos en todos los aspectos de la vida económica de los Estados Unidos. ¿Cómo se está preparando la generación actual para ese relevo? Que ese es mi gran dilema. Ese vacío, ¿quién lo puede llenar? Bueno, yo sinceramente te digo,
Yo quisiera que fuera lo mejor posible, que las personas más preparadas, pero estamos en un tiempo después de 62 años sin libertad, que es el que elige el pueblo. Y si es el menos preparado y es un desastre, pues ya nos recuperaremos. Mientras haya libertad y la democracia no se violente, si se pasa un poco de hambre, pues bueno, es normal también. Hay que recuperarse. Son 62 años que te han chupado la vida de un país que no produce nada, que no deja ni a la gente producir. Entonces hay que hacer una reconstrucción en Cuba, que ya no es solo que vengan los mejores gestores, es que en la mentalidad del cubano, que a nivel social, a nivel económico, todo es un desastre. Entonces todo tiene que purificarse, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y sí, hay gente muy preparada que puede tomar el mando, pero es que la tiene que elegir el pueblo y no sé cuál va a ser la decisión del pueblo. El hecho es que el pueblo pueda decidir. Ya después se verá cómo se resuelve. Bueno, Brian, y sobre todo desde Panamá, pues desearle lo mejor al pueblo cubano en esta afrenta, que ha sido siempre un pueblo hermano, una hermana mayor en el Caribe y que pues no merece el futuro, el presente que tiene, se merece pues, un futuro mucho más próspero con gente inteligente, pues una gente alegre, una gente que siempre ha sido pues un faro de luz para todos. Gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación y por visibilizar la tremendísima situación que se está viviendo hoy en mi país. Muchas gracias. Así es, Brian Infante Machín, desde Sevilla. Vamos a información comercial. Cuando regresemos seguiremos hablando de Cuba. Está Alonso Correa listo y el análisis internacional con el ingeniero Guillermo Ruiz. Seguimos con más de Entre Línea y vamos a continuar hablando de Cuba, lo que está ocurriendo en este país, porque en diferentes países, también los cubanos que se encuentran residentes allí, ellos se siguen manifestando y brindándole el apoyo a sus familiares que se encuentran en Cuba. Para ampliar este tema y saber y conocer un poco más de lo que está ocurriendo en España, vamos con Alonso Correa, como todos los domingos, que ya nos acompaña para este análisis. Alonso, buenos días, bienvenido. Buenos días, José Luis. Feliz domingo a todos. Y bueno, hoy estamos fuera de la casa, en un parque junto al río Bernesga, donde hace escasos minutos se finalizó una protesta pacífica a favor de las protestas que están sucediendo todavía en Cuba. Estas protestas llevan más de 100 desaparecidos y alrededor de 5.000 arrestados. Estamos hablando de un país que tiene casi 90.000 prisioneros políticos en unas cárceles en las que ya hay sobrepoblación. Y están los exiliados aquí en León, pues enfrentándose a la censura cubana y tratando de llevar su mensaje de apoyo a las familias que están peleando en las calles de La Habana, de Santiago del Pinar, en Santiago de los Baños, perdón, en Pinar y pues en otras muchas ciudades de la isla cubana. ¿Qué es lo que ha sucedido en Cuba? 62 años de dictadura y apenas 2 años de Internet han logrado tumbar a la dictadura castrista que llevaba dominando la isla desde el 59. Y es que eso es lo interesante de este asunto y el análisis al que quiero llegar, es que Cuba llevaba 60 años en una hermética pues, censurada y de donde las noticias que salían, que entraban, eran muy reducidas. Estaban las familias de los cubanos que lograban salir en Miami tratando de echar adelante y llevar todo el ánimo y todo el dinero posible a este país. No se ha podido. Hace 2 años llegó el Internet a la isla, llegaron los celulares baratos, llegaron los celulares que los cubanos podían comprar, que las familias de los cubanos podían comprar y enviar, y pues ha empezado la revolución. Esta misma semana en estas ciudades empezó la explosión y todos los cubanos han salido a la calle. Fue el Internet la pieza esencial que necesitaba la oposición para derribar la dictadura cubana. Ese análisis vamos a llevarlo al estudio. Regresamos con ustedes. Y es justo, Alonso, lo que le vamos a preguntar a Guillermo, porque como maneja el tema internacional, Guillermo, si podemos comparar la mayoría de las protestas que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, en Nicaragua, en Bolivia, en otros lugares más, las mayorías que son los protagonistas están siendo jóvenes. ¿Y puede ser la llegada del Internet a Cuba el fin de una dictadura? Pero fíjate, José Luis, que a diferencia de otros países, en Cuba es transversal. Hay jóvenes, hay más viejos, es toda la sociedad la que está inmersa. Y de una manera pacífica. Claro, lo que decíamos al principio, el problema del cubano es que no está aprendiendo a protestar a marchas forzadas. ¿Cuál ha sido la forma de protestar del cubano? Irse de la isla. Y eso no es ajeno a Panamá. Recordemos en los años 80
la invasión de cubanos que tuvimos aquí y usando el país como puente para llegar a los Estados Unidos, y luego en la época del presidente Pérez Valladares, los que estuvieron en la antigua zona, en un campamento que parecía más un campo de refugiados en Nuevo Emperador. Entonces, cuando tú ves estas cosas, esto no es ajeno. Hay 2.000 personas todavía en el Darién, en albergues, y de ellos muchos son cubanos, y también en Chiriquí. Panamá es un paso para los cubanos que lamentablemente viven en esta zozobra. Esa ha sido su forma de protestar. Ahora, yo veía esta semana que pasó, y ahí quiero involucrar a Alonso, a la vicepresidenta del gobierno, una comunista de toda la vida, la segunda vicepresidenta del gobierno español, negando que que Cuba fuera una dictadura, que su gobierno fuera una dictadura. Y me preocupa que se convierta en un defensor ante la Unión Europea del régimen castrista. Y Alonso, para España, Cuba es la comunidad autónoma que se fue, o que está ahí, pero debería estar cerca. Cuba, ¿Cuál es el sentimiento en España poco, de lo de Cuba? Del español, más que Cuba, más que del ampliando un poco, en el 98, en 1898, con la crisis de ese año, se fueron pues Guam, Filipinas, Puerto Rico y Cuba, quedó siendo la espina que hizo perder a España el estatus de imperio, y siempre ha estado pues, sonando y duele todavía a día de hoy el haber perdido la isla del Caribe. Aquí en España hay una gran división entre los que apoyan las protestas en contra de la dictadura, porque en su gran mayoría o son familiares o son mismos cubanos que han venido a España a buscar mejores días, y está el gobierno socialcomunista que pues, está llevando este país a la ruina, que dice que Cuba realmente no es una dictadura porque Castro le ha dado muchísimos beneficios al pueblo, como la creación de la mejor medicina del mundo. Y es cierta hipocresía en sus palabras, porque así como le recriminan a los falangistas a día de hoy que lo de Franco sí fue una dictadura, cuando ellos dicen que no, que Franco realmente hizo que España pues, se volviera una potencia mundial, creó la seguridad social, usan los mismos argumentos de los falangistas de aquí para defender una dictadura que a día de hoy sigue desapareciendo gente, y que a día de hoy, y dejando en claro las vistas que es una dictadura, tiene todavía arrestada a una periodista hispano-cubana en una cárcel que no se sabe dónde está. Sin lugar a dudas, uno de los regímenes más herméticos, y cuando hablábamos hace un momento con Brian Machín, pues tocábamos pues, el reguero de sangre que han dejado los cubanos en el mundo. Y eso, pues, no sé por qué, y es una sensación que a mí, pues, cuando estuve estudiando en España, también me llamaba la atención, pues el amor a ese paraíso perdido, que todavía más de 120 años, todavía los españoles de a pie, pues consideran a Cuba pues unos lazos más que hermanos, y consideran a la isla como alguien que está avasallado, una especie de David y Goliat moderno. Es que recordemos, y es una cosa bastante diferenciadora de la conquista española del resto de imperios que llegaron a América, fue que España creaba relaciones casi de sangre con los pueblos que conquistaba, y eso se ve simplemente con la relación que tenían los virreinatos con la misma península. No era algo parasitario como India e Inglaterra, era algo más de unas Canarias en el Caribe. Eran unas islas que son parte de España, donde viven españoles, y que por mala suerte, por no haber ganado la guerra, se perdieron y se fueron retiradas de mala manera. Y esa espina, así como dices, parece que todavía a día de hoy sigue resonando aquí en España, y así como Cuba, Puerto Rico y la gran mayoría de países latinoamericanos hispanohablantes siguen siendo pues como los hermanos pequeños de España. Bueno, ¿qué debe pasar? ¿Cuál es la visión que se tiene de España? ¿Qué dicen los tertuliantes? ¿Es realmente este el fin de la dictadura cubana? ¿Esto es tal vez una remecida que necesita la dictadura para seguir pues manteniendo el control y Fernando, unos años más? ¿Cómo es la interna del gobierno entre socialistas, que algún atisbo todavía democráticos tienen, y los comunistas de Podemos y Unidas Podemos, que directamente apoyan de frente a la dictadura? A ver, esto se ha utilizado pues, otra vez como herramienta de la oposición para hacerle frente al gobierno y tratar de demostrar que realmente son malas personas y que apoyan una dictadura que está desapareciendo gente. Y pues la sensación que se tiene, no se sabe si esto realmente va a derrocar a la dictadura, pero es un cambio. A pesar de todo,
y a pesar de que esto se pueda acabar el miércoles, ha sido un cambio, y es que ya la gente ha dejado de tenerle miedo a los chivatones, como se les llama a las personas que avisan a la policía, a la misma policía y a las mismas fuerzas de defensa. Estas protestas, por poco que hagan, han sido un cambio y ha sido una demostración de que el pueblo ya está cansado y ya no le tiene miedo al gobierno cubano. Y es tanto el cambio que a la próxima semana, a partir de mañana, a partir del lunes, ya se han quitado los límites del envío privado de comida y medicinas en la isla. Ya Cuba va a poder recibir tanta comida y tantas medicinas como quiera, pues personas privadas ya se van a poder llevar maletas de comida a la isla, que antes eso no se podía, y eso ya es un cambio y una demostración de que el gobierno pues está viendo que poco puede hacer frente a estas nuevas protestas que son más grandes que las del 94, el maleconazo. Alonso, hoy es 18 de julio. ¿Todavía el pueblo español recuerda el inicio de hace 85 años de la Guerra Civil? A ver, la guerra civil ha sido pues esa cicatriz que no termina de cerrar, es esa herida que a día de hoy sigue sangrando y que ambos bandos al parecer no se aniquilaron mutuamente, sino que se fueron a dormir en camas separadas. A veces se despiertan y hay pues revuelo, y estas protestas en Cuba pueden ser, creo yo, el catalizador de un nuevo choque entre los comunistas que defienden la dictadura y el resto de partidos. Bueno, yo creo que terminar con una frase de Agustín Echevarne. Es fácil ser comunista en un país libre, pero muy difícil ser libre en un país comunista. Alonso Correa, gracias desde España. ¿Qué nos espera esta semana, José Luis Ríos? Bueno, la estrategia del Ministerio de Salud, Fernando, que trae con los barridos en diferentes sectores y provincias del país para ver cómo tratan de alcanzar mayor persona, pero que en otros sectores están pidiendo también que se amplíe ese rango de edades para la vacunación, seguir el tema de Cuba, a ver cómo termina todo o cómo avanza también esta situación y ver cómo se prepara la Asamblea, Fernando, con un tema que quizá va a generar mucho debate, y es ese anteproyecto de ley presentado por la diputada Fátima Grasal de la castración química en nuestro país. Bueno, es parte de los debates. Yo les recuerdo que pues, este programa se retransmite en KW Continente. Bueno, a todos que pasen un feliz domingo. Recuerden, hoy entra San Carlos en los municipios que van a tener cuarentena total. Suerte en la lotería, a nombre del ingeniero Guillermo Ruiz, de Alonso Correa de España, de José Luis Ríos y de mi persona. Pues nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la presentación del noticiero matutino de Next Noticias. Feliz domingo a todos.